No olvide las fotos. Hola, hola. Nuevamente soy yo, Mar Candela, desde Feminismo Artesanal acá en Publímetro, Colombia, con una persona que ya es familia, ya pertenece a la casa de Publímetro y que tiene, a mi juicio, todo el potencial para ser el próximo Nobel en Colombia. Yo, por lo que he leído, por lo que he chismoseado, considero eso. Ay, muchas gracias, Mar, por la invitación y por la invitación aquí a Publimetro, que todos han sido siempre tan amables conmigo y son tan trabajadores y tan serios. Siempre me da mucho gusto venir acá. Hace 2 años estuvimos acá dialogando, yo estuve explicando la cabeza de Ricardo. Y yo quiero saber qué ha pasado en esos 2 años en materia de género. Por eso hoy hablamos del hombre detrás del escritor. Ya sabemos que se ganó un premio muy importante hace poco. En enero, un premio que es pues muy serio, sobre todo, con siempre, sí, siempre muy independiente, pues de la parte comercial, muy centrado como en lo literario y entonces es muy grato ganárselo porque siempre sí, es algo fuera de votaciones y de circuitos comerciales y entonces sí es un reconocimiento muy feliz, digamos. Ricardo es líder de opinión, no solamente es un escritor de renombre, es líder de opinión. Siempre está activo, curioseando contexto de país, curioseando realidades sociales y poniendo el dedo en la llaga en muchos, muchos temas. Y por ahí estuve esculcando unas columnas y en algunas hace mucho énfasis en el tema de género, pero desde la experiencia, desde la familia, desde cómo fue esa experiencia de construcción de familia por papá, por mamá, y esa curiosidad de por qué es como si me parece a mí, me corrige, como si para Ricardo fuera implícito que no debería haber esa vaina del sexismo, esa vaina del machismo. Es fastidioso tener que hablar de eso todavía, pero lo sigue hablando. Es exactamente eso. Estoy plenamente de acuerdo con esa descripción. Es lo que pasa cuando un niño de 5 años se entera de que hay una cosa que se llama machismo, o un niño de 5 años se entera de que hay una cosa que se llama racismo, o un niño se entera de que existe el clasismo. En principio, los niños no vienen con esa información, no nacen con esa información y tiene que enseñárseles, se tiene que educar en el machismo, en el clasismo, en el racismo, eh, y, y yo he tenido siempre la suerte de no haber recibido esa educación en racismos, en machismos, siempre en mi casa fue un tema inexistente, el tema de que el papá hiciera tales cosas y la mamá hiciera tales otras y que mi mamá pues siempre hasta hoy ha sido pues una abogada a la que le ha ido muy bien, que fue siempre jefe en las oficinas en las que trabajó y entonces a mí la información del machismo me ha llegado por otros lados y me ha sorprendido y como tú dices con mucha precisión me ha como exasperado, me ha parecido, pero ¿por qué tenemos que hablar de esto? O sea, por qué tenemos que devolvernos a... ¿Por qué es que tengo que explicar esto? Sí, ¿cómo así que tenemos que explicar que hay igualdad o que hay, sí, o que no hay ninguna razón lógica para estar dividiéndonos de esas maneras o para estar construyendo esas jerarquías tan viejas, tan pasadas, pues, y tan inútiles? ¿Cómo fue ese despertar de Ricardo? O sea, yo reviso, yo esculco las columnas y yo sí veo un despertar. O sea, en las primeras hace mención como bien lo explica, de un niño que curiosea y dice, ¿esto con qué se come? ¿Esto cómo funciona?
pero veo después columnas más maduras donde ya se le va de frente la situación. Es el colmo que esto esté pasando. No me pasó a mí, no lo viví yo, pero es el colmo que de verdad esté pasando. De nuevo, en la pregunta está perfecta la descripción de lo que yo he experimentado ya escribiendo sobre lo que pasa. Y es que si uno va a escribir de lo que está pasando en la sociedad colombiana y en general de lo que está pasando en el mundo, una de las cosas más importantes que está pasando es que quizás por las redes, quizás por la información, por la tecnología, por las nuevas maneras de comunicarse, no se está dejando dormir la discusión sobre el feminismo. No se está dejando acomodar todo otra vez como estaba hace 50 años. Se está impidiendo que vuelvan las mismas jerarquías, que vuelvan las mismas lógicas, que de algún modo tratan de regresar con más violencia. Es decir, es claro que hubo un cambio profundo social incluso hace muchas décadas y que se abrió esa transformación que todavía va más lenta de lo que se esperaría, digamos, esa transformación en la igualdad, en la búsqueda de la igualdad. Pero también es claro que hay un reversazo, una búsqueda de toda esa gente que prefiere esas jerarquías, ese mundo en el que hay pues tipos con el arma al cinto y, y temor reverencial ante los políticos y ante los curas y ante ciertas autoridades pues que se dan por descontadas, ese interés de regresar a sociedades militarizadas que no tengan al servicio de su ejército, sino que se pongan al servicio de su ejército. Hay mucho interés, se ve desde Estados Unidos hacia abajo, por volver a lo que se vivía en los 50, tanto que están tratando de revivir al comunismo para que todo el mundo le tema y para poder hacer lo que les venga en gana en nombre de ese temor. Y creo que ese reversazo es señal de de que ese mundo está dándolo todo por perdido, que está pataleando con toda la fuerza, incluso con mayor violencia que antes, en búsqueda de restaurar lo que suena como el sistema operativo viejo del mundo, como es como de verdad tratar de instalarle a un computador nuevo el sistema operativo anterior. Y eso es muy difícil, eso yo creo que es muy difícil de hacer. Me impacta poderosamente la frase de ese mundo. O sea, esa frase que usas, ese mundo, es realmente enajenarse de esa realidad. Es como si no pertenecieras a ese mundo. Como tú dices, eso no es parte de mí, aunque yo esté acá, aunque lo esté percibiendo, eso no tiene, no estoy conectado con eso. Pero lo que me causa curiosidad y me seguirá causando curiosidad del personaje y de la persona de Ricardo Silva es que, aunque evidentemente eso no forma parte de su piel, le preocupa, le angustia. Sí, me impresiona, me parece, sobre todo me parece violento, no me gusta, y creo que ese es el límite, como el lugar en el que ya empieza a afectarme y me empieza a obligar, por ejemplo, a escribir sobre eso. El momento en que me parece que es violencia y que reinstalar ese mundo es violencia, implica pasar por encima de los derechos y de las conquistas que han costado tanto en los últimos, no sé, 100 años incluso. Me parece que es desconocer la historia, me parece que es inhumano, me parece que es descargar de humanidad a la humanidad, mejor dicho, devolverla. Sí, totalmente, es ir hacia atrás de la peor manera y me parece que pasa mucho y que está pasando mucho, sobre todo ese intento, me parece que está comandado por, eso sí, por viejos, como de la edad de Trump, ¿Y es un pero intento o si le ve futuro a esa situación? pues yo creo que ha tenido éxito, por ejemplo, electoralmente. Es decir,
el mensaje de esa derecha rancia gana elecciones, que tiene mucho que ver con lo instintivo, tiene mucho que ver con el miedo profundo que tiene la gente a perder sus cosas. Esa derecha no tiene ningún temor, no tiene escrúpulos a la hora de venderle al electorado la idea de que de no llegar ellos al poder no va a haber refugio, no va a haber paz, va a volver la violencia, va a volver la guerra, va a volver el ¿Nos terror. vende miedo? Totalmente, yo creo que ese mensaje es muy difícil de derrotar en unas elecciones. Alguien que dice, mire, nos vamos a volver comunistas, nos van a venir aquí a quitar todo, nos van a matar, el terror va a volver, si ustedes no nos eligen a nosotros. Ahora lo han mezclado con los temas de los que estamos hablando. Se inventaron el concepto de la ideología de género, por ejemplo. Crearon como un regreso de la homofobia que a mí me sorprende mucho. Pero sí se había ido. Yo creo que se había vuelto por lo menos un tabú. Yo creo que por lo menos se había logrado en el mundo, si bien no que se acabara la homofobia o la misoginia, sí, el machismo, sí se había logrado que, por ejemplo, la violencia y la segregación fueran tabúes, que la gente dudara antes de ser homofóbico, que dudara antes de ser violento, que desde la primaria Ahora no hay vergüenza. creo que se ha logrado de parte de esa derecha la desvergüenza. Se ha logrado que la gente pueda decir lo que le dé la gana y hacer lo que le dé la gana con la seguridad de que va a tener un respaldo, una manada que lo va a estar apoyando. Creo que eso tiene que ver con las redes, ese cambio, ese regreso de esa violencia y de esa jerarquía que se quiere restaurar. Creo que las redes pues hacen mucho más posible el pensamiento de manada y hacen que cualquier barbaridad que se diga cuente con público. ¿Y el pensamiento de manadas per se es negativo? No necesariamente, tal vez expresado así como pensamiento de manada, sí, tal vez es el pensamiento de barra brava, la idea de no, justamente el pensamiento de manada es lo contrario de pensar, curiosamente, es más una disposición a reaccionar más que a pensar, es casi, cuando se habla de pensamiento de manada se está hablando de un grupo de gente que va a obedecer antes de recibir las órdenes, que ya está lista, bueno, ¿a quién es que hay que lapidar esta semana? Antes de las órdenes. Pero puede haber un lado eh, por el que uno podría, un lado positivo en toda esta situación, pero eso se llama solidaridad. Yo por lo menos soy defensora del pensamiento de manada de una manera muy positiva y me lo han cuestionado. Sí, pero yo no creería que eso es pensamiento de manada, yo creería que eso es más solidaridad, que es algo muy positivo que se da en las redes. Porque si las mujeres, por ejemplo, en el caso que es el tema que a mí me compete, pero hablo también de las LGTBI, de la comunidad afro o negritudes, según quien lo quiera mencionar, o como lo quiera mencionar, el no caminar en manada nos desprotege, nos desprotege. Sí, es muy interesante porque dicho así es totalmente cierto. Yo lo relacionaría con la solidaridad. Pensaría que el pensamiento solidario es muy importante y es fundamental para que todo salga bien. Pero sí creo que hay un pensamiento de barra brava, de manada, que se anticipa a cualquier pensamiento, a cualquier discusión, a cualquier debate. Podríamos pensar pensamiento de manada como una moneda con doble cara. Es posible, como con un lado solidario y otro lado lapidador. Y creo que la cara oscura o la cara negativa está muy posibilitada por las redes que suelen
contribuir mucho a sacar a las personas y a los temas de su contexto. ¿Como hordas? Como hordas. Esas hordas suelen despojar a las personas de sus matices, de sus contextos, incluso suelen perder totalmente el interés por saber qué hay detrás de cada quien, quién es cada quien en el fondo. Y eso puede ser peligroso. Pensar en manada o actuar en manada puede hacer, pues sí, puede borrar los contextos de la gente, puede no estar interesado. Sí, eso me parece que es un gran riesgo que se propaga muy fácil por las redes hoy en día. Hace 2 años hablábamos de ciertos conceptos y recuerdo a un Ricardo Silva que esos conceptos lo ponían a elaborar pensamiento, era como no tenerlo claro. Y tengo ahí el video y era muy particular porque fue una conversación muy fresca, donde se notaba que algunas cosas que Marc Candela mencionaba eran como, ¿de qué estamos hablando? A mí me interesa venir es a eso. Y hoy quiero retomar el ejercicio. Después de 2 años, ¿qué significa para Ricardo Silva el concepto de una nueva masculinidad? Sí, es que yo todo tan claro, mejor dicho. Y me parece bueno el ejercicio y lo que escribes del video pasado. Esperaría que siempre fuera así la conversación, mejor dicho. Eh, pues a mí me parece que son masculinidades que no están respondiendo a la caricatura ni a esa figura del hombre que vivía en el mundo del que hemos estado hablando, el mundo jerárquico en el que había curas y políticos y padres duros, como sí, como medio tiránicos. Creo que esa es una figura de hombre que es casi una caricatura y que pues siempre ha tenido muchos hombres más a su alrededor, de muchas clases, hombres que han tendido al arte, hombres que han despreciado esas jerarquías, hombres a los que les ha aburrido profundamente la religión o han sospechado de eso. Eso siempre me parece que ha existido. Hombres, por decirlo de alguna manera, extraños, particulares, singulares, por decirlo mejor. Y, y creo que hoy es más posible que eso suceda, que cada hombre sea singular y tenga que responderle menos a lo que se espera o a lo que se esperaba de un hombre. Obviamente todavía hay gente que es educada en los mismos patrones y creo que el reto para la gente que es educada en la singularidad es no convertirse en un juez de esas viejas masculinidades, salvo si tienen relación con la violencia o con la intolerancia o con todos esos comportamientos que hemos dicho que en algún momento fueron tabúes, pero que ahora se están